Hola, ¿qué tal, profesor, compañeros? Me presento, mi nombre es Vivian Lizeth Ramírez Muñoz y el de mi compañera Valeria Mena Díaz. En este video vamos a hablar sobre el caso clínico del bazuco, especialmente en la población trabajadora. Tenemos que la dependencia de sustancias psicoactivas en la población humana va en aumento. La población trabajadora también se ha visto afectada por ello. Es por eso que desde seguridad y salud en el trabajo es de gran importancia conocer los factores de riesgo, dar un buen diagnóstico, hacer una evaluación y, por supuesto, hacer la debida promoción y prevención sobre aquellas sustancias que tanto de alguna manera aquejan a los trabajadores. Se puede encontrar un trabajador dependiente de una sustancia psicoactiva debido a su entorno en el que esté social, familiar, económico y por supuesto laboral. Antes de iniciar con el caso clínico del bazuco, es de gran importancia conocer qué es un caso clínico y el objetivo de este. Un caso clínico es la exposición detallada del estado de salud de un paciente durante alguna enfermedad. ¿Cómo se describe un caso clínico? Es una exposición detallada de los síntomas, signos, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de un paciente que sufre una enfermedad, en este caso a raíz de una sustancia química en el ámbito laboral. Hay que tener en cuenta que existen dos casos clínicos, el abierto y el cerrado. Encontramos que el caso clínico abierto es el que no tiene un diagnóstico final y un caso clínico cerrado es el que se ha llegado a un diagnóstico final. El objetivo principal de este video sobre el caso clínico del bazuco es identificar las herramientas para la evaluación de una persona bajo estas sustancias, el lineamiento a seguir para actuar atendiendo, previniendo y promocionando el buen estado de la salud. Antes que te preguntes, ¿cuándo hablarás sobre la sustancia psicoactiva que es el bazuco? Antes de ello, primero hay que saber qué es el bazuco. El bazuco es una sustancia química que se consigue en un proceso previo a la cristalización de la hoja de coca. Surge antes de que se forme una sustancia química llamada clorhidrato de cocaína. No es hidrosoluble, es decir, no se derrite en las fosas nasales. Lo que hace el bazuco es una combustión. Es una reacción que genera humo y esto significa que el bazuco es fumable. Es de fácil acceso hablando en economía. Al comprarlo lo pueden hacer las personas que estén entre el estrato 1 y el estrato 2. Hay que recordar que es una sustancia ilícita, conformada por una mezcla de sustancias químicas. También podemos encontrar entre ellas la cafeína, el manitol, el bicarbonato de sodio, la dilocaína. Hay quienes hasta le llegan a agregar ladrillo y ceniza de cigarro o cemento. En Colombia se estima que más de 7.000 personas de sexo masculino en el sector económico de obras civiles son dependientes a este tipo de sustancias como es el bazuco. De acuerdo a la cantidad suministrada y el abuso de la misma, esta sustancia puede causar efectos depresores, estimulantes, alucinógenos, alterando principalmente el sistema nervioso central. Se estima o se dice que en obras civiles es donde más se ve el aumento de jóvenes o trabajadores bajo estas sustancias psicoactivas para no sentir cansancio, ni sentir fatiga, ni sentir hambre y poder rendir en el día a día laboral. Los factores de riesgo que podemos encontrar en el ámbito laboral para que una persona o un trabajador se vuelva dependiente de estas sustancias son los genes de la persona, la carga laboral, los horarios largos y la carga física que la tarea o la actividad laboral exige. La presión de los compañeros de trabajo, compañeros que incitan a otros compañeros, ansiedad o depresión generada por el ambiente laboral y el estrés ambiental en el que se encuentran laborando. Podemos encontrar tres fases después de la sustancia del bazuco. En la fase 1 podemos encontrar que da ansiedad y compulsión de obsesión sobre seguir consumiendo. En la fase 2 encontramos que les da placer por el consumo y angustia por la pausa del no seguir consumiendo. Y en la fase 3, que es la fatiga, la irritabilidad, el cansancio y el deseo de nuevo consumo. Es decir, se vuelve un ciclo repetitivo. Entre más me hace falta, más quiero. En el abuso de esta sustancia psicoactiva podemos encontrar que después de efectos agudos, que después de 20 segundos de haber fumado se presenta un estado de excitación, seguido por alteraciones súbitas del estado de ánimo. También se puede ver que minutos después el sujeto experimenta un estado de ansiedad acompañado de sudoración, ardor en los ojos, palpitaciones, rigidez muscular, temblor en las extremidades y dolor de cabeza. El consumidor crónico, el que es totalmente dependiente de este, experimenta cambios en la percepción de los objetos y de las situaciones y del tiempo.
Cabe aclarar que cuando nos encontramos quizás en un ambiente laboral, podemos encontrar muy pocos trabajadores dependientes a este tipo de sustancias dentro del ambiente laboral como tal. Sin embargo, como es una sustancia que tiene un efecto duradero, pues cuando vamos a revisar un trabajador nos damos cuenta de que viene extra al intra, es decir, viene de afuera al trabajo ya con los efectos de estas sustancias. Los efectos del bazuco en el cuerpo humano son de 55 horas, es decir, 2 días y medio aproximadamente en el que el cuerpo se puede desintoxicar de esta sustancia. Ahora bien, nos podemos encontrar en casos de trabajadores que son tan dependientes a esta sustancia, como ya lo venía diciendo, que en el cuerpo humano vamos a encontrar, o en el cuerpo de esa persona vamos a encontrar esta sustancia durante días, meses, según la dependencia que tenga esta persona con esta sustancia. A continuación, los voy a dejar con mi compañera Valeria, que les va a hablar más y les va a profundizar sobre el caso clínico del bazuco. Un cordial saludo para todos, mi nombre es Valeria Mena Díaz. En este pequeño espacio vengo a mencionarles y hablarles sobre unos temas del consumo del bazuco en horario laboral. Muchas gracias por su atención. Vamos a hablar del cuadro clínico que presentan las personas que consumen bazuco. Estos son los síntomas que presentan estas personas, ya sea a largo o a corto plazo. Presentan insomnio, hiporexia, disminución de la sensación del cansancio, delirios, aislamiento social, ansiedad frecuente que llega a esto a la pérdida del sueño, pérdida de la memoria, suspicacia y pérdida de la dentadura, pues ya se refiere esto a casos muy extremos cuando la adicción prevalece por mucho tiempo. El diagnóstico para las personas que consumen este tipo de sustancias psicoactivas se debe realizar de dos formas. El primero lo debe realizar un profesional en la salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, que dé su diagnóstico mediante una entrevista clínica. Y también lo debe realizar un médico, ya sea de cualquier especialidad, donde éste le envíe tomas de muestra de orina, ya sea de sangre, de aliento, de saliva, de sudor o de cabello, de cualquier tipo de fluido que nos puede indicar el consumo de estas sustancias y que le evalúa su cuerpo para verificar en qué estado está sobre todo lo que ha consumido. En la actualidad se han creado varios tratamientos para el consumo de sustancias psicoactivas. Uno de ellos, y es el más importante, es internar a la persona en una clínica de rehabilitación donde se le pueden realizar varios tipos de terapias, como por ejemplo las terapias cognitivas, las terapias conductuales, las terapias analíticas y las terapias psicodinámicas. El tiempo de realización de estas terapias varía dependiendo de la mejoría de cada persona. Podemos crear muchos tipos de métodos de prevención para el consumo de estas sustancias dentro del horario laboral y por fuera del horario laboral, como por ejemplo creando programas de promoción y prevención. También se pueden crear campañas de sensibilización del consumo de estas sustancias. También podemos crear o hacer redes de apoyo, como por ejemplo consultas con psicología, o consultas con un profesional encargado que les pueda brindar la asesoría y el acompañamiento a nuestros trabajadores. Las pausas activas son muy importantes hacerlas en los horarios laborales, porque si las personas están relajadas y no están tensionadas, no están ansiosas, estas probablemente pueden evitar a toda costa el consumo de este tipo de sustancias. Y también nosotros, como encargados de nuestros trabajadores, podemos, no todos los días, pero sí podemos gestionar, brindarles alimentos muy saludables que los motiven, que ellos degusten comiendo esto, que se relajen y que mejore su salud. Y obviamente que los motiven para que ya no consuman más esto y cuiden más su salud. El consumo de este tipo de sustancias, como lo es por ejemplo el consumo de el bazuco, es muy importante prevenirlo, tanto dentro de la empresa como por fuera de la empresa. ¿Por qué? Porque las enfermedades mentales que pueden ocasionar estos
tienen un daño irreversible. Por ejemplo, el tratamiento de la ansiedad y de la pérdida de la memoria es algo que va a durarnos para toda la vida, que son síntomas que son tratables pero no se curan. Entonces por eso debemos prevenir a nuestros trabajadores para que traten de llevar una vida más saludable, un clímax laboral excelente y que se sientan a gusto con lo que ellos hagan, evitando a toda costa llegar hasta los límites de consumir sustancias psicoactivas y llevando una vida saludable, haciendo ejercicio, comiendo bien y haciendo lo que a ellos les gusta. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por toda su atención prestada. Nos despedimos mi compañera Vivian y yo. Feliz